Hola, hola a todos. ¿Cómo están mis preciosos suscriptores y también aquellos que están descubriendo este rinconcito de Internet por primera vez? Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía positiva. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que a todos, absolutamente a todos, nos ha tocado vivir en algún momento de nuestras vidas. Un tema que quizás evitamos mencionar en las reuniones sociales, pero que en el fondo siempre está ahí, rondando nuestras cabezas: los errores. Sí, hoy vamos a hablar de arrepentimientos. De esos momentos en los que nos sentamos a reflexionar y pensamos: ojalá nunca hubiera dicho sí. Y para darle un toque más personal y quizás un poco más jugoso a esta conversación, vamos a tomar como punto de partida un título bastante llamativo: The Method de Mir, mi peor error. Ojalá nunca hubiera dicho sí. Ahora, antes de que empiecen a volar los rumores y las especulaciones sobre la vida personal de esta talentosísima actriz turca, quiero aclarar algo muy importante: este vídeo no se trata de chismes ni de cotilleos. No vamos a indagar en su vida privada ni a juzgar sus decisiones personales. Utilizamos este título como una excusa, como un disparador, para hablar de un tema universal que nos afecta a todos, esos síes que nos terminan costando más de lo que imaginamos. Así que si te has sentido identificado con esta idea de haber dicho sí a algo que te persigue hasta el día de hoy, o si simplemente tienes curiosidad por escuchar una perspectiva diferente sobre este tema, te invito a que te quedes conmigo hasta el final del vídeo. Prometo que vamos a tener una charla amena, sincera y sobre todo, muy reflexiva. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Me ayuda muchísimo tu apoyo y me da la motivación para seguir creando contenido que te guste. ¡Vamos allá! Bien, entonces hablemos de esos fatídicos síes. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en una situación en la que por presión social, por miedo a decepcionar a alguien, o simplemente por no saber decir que no, terminamos aceptando algo que en el fondo sabíamos que no era lo correcto para nosotros? Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿verdad? Y es que a veces la vida nos presenta oportunidades que parecen demasiado buenas para dejarlas pasar. Un nuevo trabajo con un salario tentador, una relación que promete ser el amor de tu vida, un viaje exótico que siempre has soñado. En el momento todo parece perfecto. La emoción nos nubla el juicio y nos dejamos llevar por la corriente. Pero, ¿qué pasa cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas? ¿Qué pasa cuando ese trabajo resulta ser un infierno, esa relación se vuelve tóxica, o ese viaje se convierte en una pesadilla? Es ahí, en ese preciso instante, cuando nos damos cuenta de que quizás, solo quizás, deberíamos haber dicho que no. Pero ya es demasiado tarde. Ya hemos dado el primer paso, ya hemos cruzado la línea, y ahora tenemos que lidiar con las consecuencias de nuestra decisión. Y no se trata solo de grandes decisiones que cambian el rumbo de nuestra vida. También hablamos de esos pequeños síes cotidianos que poco a poco van erosionando nuestra energía y nuestra felicidad. Aceptar un favor que no queremos hacer, asistir a una fiesta a la que no nos apetece ir, comprometernos con un proyecto que no nos entusiasma. Todas estas pequeñas concesiones, por insignificantes que parezcan, pueden acumularse y generar un sentimiento de frustración y resentimiento. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto decir que no? ¿Por qué preferimos complacer a los demás antes que a nosotros mismos? Yo creo que la respuesta es multifactorial. En primer lugar, está el miedo al rechazo. Tememos que si decimos que no, los demás se enfaden con nosotros, nos juzguen o nos dejen de querer. Queremos ser percibidos como personas amables, colaboradoras y generosas, y creemos que decir que no va en contra de esa imagen. En segundo lugar, está la presión social. Vivimos en una sociedad que valora la productividad, el éxito y la participación en todo tipo de actividades. Sentimos la obligación de estar siempre ocupados, de aceptar todas las invitaciones y de demostrar que somos personas importantes y valiosas. Decir que no puede ser interpretado como una señal de debilidad, de falta de ambición o de desinterés. Y en tercer lugar, está la falta de autoconocimiento. Muchas veces, no sabemos qué es lo que realmente queremos o necesitamos. No nos hemos tomado el tiempo para reflexionar sobre nuestros valores, nuestras prioridades y nuestros límites. Y cuando no sabemos lo que queremos, es mucho más fácil dejarnos llevar por las expectativas de los demás. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para evitar caer en esta trampa de los síes innecesarios?
¿Cómo podemos aprender a decir que no sin sentirnos culpables o egoístas? Aquí te dejo algunos consejos que a mí me han funcionado muy bien. En primer lugar, prioriza tu bienestar ***. Recuerda que tu salud física y mental es lo más importante. No te sientas obligado a aceptar compromisos que te generen estrés, ansiedad o agotamiento. Aprende a escuchar tu cuerpo y a respetar tus límites. Si necesitas descansar, descansar. Si necesitas tiempo para ti, tómate ese tiempo. No te sientas culpable por ponerte a ti mismo en primer lugar. En segundo lugar, aprende a decir que no con educación y firmeza ***. No necesitas dar explicaciones detalladas ni disculparte excesivamente. Un simple gracias por pensar en mí, pero no puedo o me encantaría, pero tengo otros compromisos es suficiente. Sé directo y conciso, pero siempre manteniendo un tono amable y respetuoso. En tercer lugar, establece tus límites ***. Define claramente qué estás dispuesto a hacer y qué no. Identifica aquellas situaciones o personas que te generan malestar y aléjate de ellas. No tengas miedo de defender tus límites y de decir que no a aquello que no te beneficia. En cuarto lugar, confía en tu intuición ***. Muchas veces, antes de que la razón intervenga, nuestro instinto ya nos está dando señales de que algo no está bien. Aprende a escuchar esa voz interior y a confiar en tu intuición. Si algo te genera dudas o te produce una sensación extraña, probablemente sea mejor decir que no. En quinto lugar, recuerda que decir que no es un acto de amor propio ***. No se trata de ser egoísta o desagradable. Se trata de proteger tu tiempo, tu energía y tu bienestar. Al decir que no a aquello que no te conviene, estás abriendo espacio para decir sí a aquello que realmente te importa. Y finalmente no te castigues por tus errores del pasado ***. Todos nos equivocamos. Todos hemos dicho sí a cosas que luego hemos lamentado. Lo importante es aprender de esas experiencias y utilizar esas lecciones para tomar mejores decisiones en el futuro. No te quedes atrapado en el arrepentimiento. Perdónate a ti mismo y sigue adelante. En resumen, hemos hablado de la importancia de saber decir que no, de priorizar nuestro bienestar, de establecer límites claros y de confiar en nuestra intuición. Hemos visto que decir que no es un acto de egoísmo, sino un acto de amor propio y una herramienta fundamental para proteger nuestra felicidad y nuestra salud mental. Espero que este vídeo te haya resultado útil e inspirador. Me encantaría saber tu opinión sobre este tema. ¿Cuál ha sido el sí que más te has arrepentido de haber dicho? ¿Qué estrategias utilizas para decir que no sin sentirte culpable? Déjame tus comentarios aquí abajo, me encanta leerte y saber qué piensas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. De verdad aprecio mucho tu tiempo y tu atención. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Activa la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todas las novedades. Recuerda que eres una persona valiosa y mereces ser feliz. No tengas miedo de decir que no a aquello que no te conviene y de priorizar tu bienestar. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Ahora profundicemos un poco más en cada uno de estos puntos, porque la complejidad del ser humano y las dinámicas sociales exigen un análisis más detallado para realmente comprender cómo aplicar estos consejos en nuestra vida diaria. Priorizando el bienestar, más que un simple acto de egoísmo ***. Cuando hablamos de priorizar nuestro bienestar, a menudo lo confundimos con egoísmo. La sociedad nos ha condicionado a pensar que poner nuestras necesidades primero es sinónimo de ser una mala persona, de ser poco considerado con los demás. Pero la realidad es que si no cuidamos de nosotros mismos, no podemos cuidar de nadie más. Es como el ejemplo clásico de la máscara de oxígeno en un avión, primero te la pones tú, y luego ayudas a los demás. Priorizar el bienestar implica conocer nuestras propias limitaciones, tanto físicas como emocionales. Significa identificar qué actividades, personas o situaciones nos drenan la energía y nos impiden funcionar a nuestro máximo potencial. Puede ser que trabajar horas extras nos dé un buen ingreso, pero si a cambio estamos sacrificando horas de sueño, tiempo con nuestros seres queridos y nuestra salud mental, el costo es demasiado alto.
Para identificar qué es lo que realmente necesitamos, es fundamental practicar la autoconciencia. ¿Cómo nos sentimos después de una interacción social en particular? ¿Nos sentimos revitalizados y llenos de energía, o nos sentimos agotados y deprimidos? ¿Qué tipo de actividades nos hacen sentir realmente vivos y conectados con nosotros mismos? La meditación, el yoga, el mindfulness, llevar un diario, existen muchas técnicas que pueden ayudarnos a conectar con nuestro interior y a comprender mejor nuestras necesidades. Asterisco asterisco el arte de decir no, firmeza y amabilidad en equilibrio asterisco asterisco. Decir no no es fácil. Requiere valentía, seguridad en uno mismo y sobre todo práctica. A menudo evitamos decir no por miedo a herir los sentimientos de los demás, a ser vistos como personas antipáticas o a generar conflictos. Pero la realidad es que si no aprendemos a decir no, terminaremos sobrecargados, resentidos y, en última instancia, menos capaces de ayudar a los demás. La clave para decir no con éxito está en encontrar el equilibrio entre la firmeza y la amabilidad. No se trata de ser agresivos o groseros, sino de expresar nuestras necesidades de manera clara, respetuosa y honesta. Un no educado y directo es mucho más efectivo que un sí a regañadientes que terminamos incumpliendo o haciendo a medias. Existen muchas formas de decir no de manera amable. Podemos ofrecer una alternativa, sugerir otra persona que pueda ayudar, o simplemente explicar brevemente que no estamos disponibles en ese momento. Lo importante es ser honestos y no dar excusas elaboradas que suenen falsas o poco creíbles. Por ejemplo, si un amigo nos pide ayuda con una mudanza en un día en que ya tenemos otros compromisos, podemos responder algo como, me encantaría ayudarte, pero ya tengo planes para ese día. ¿Qué tal si te ayudo a buscar una empresa de mudanzas o te pongo en contacto con otros amigos que podrían estar disponibles? Asterisco asterisco estableciendo límites, protegiendo nuestro espacio vital asterisco asterisco. Los límites son las fronteras que definen nuestro espacio vital, tanto físico como emocional. Son las reglas que establecemos para proteger nuestra energía, nuestro tiempo y nuestra salud mental. Sin límites claros nos convertimos en personas vulnerables a la manipulación, al abuso y al agotamiento. Establecer límites implica definir qué estamos dispuestos a tolerar y qué no. Significa identificar qué comportamientos, actitudes o situaciones nos hacen sentir incómodos, irrespetados o devaluados. Puede ser que no estemos dispuestos a tolerar que alguien nos interrumpa constantemente, que nos critique de manera destructiva o que nos exija más de lo que podemos dar. Es importante comunicar nuestros límites de manera clara y firme, y hacerlos cumplir de manera consistente. Si permitimos que alguien cruce nuestros límites una vez, es probable que lo vuelva a hacer. La consistencia es clave para que los demás entiendan que nuestros límites son serios y que no estamos dispuestos a ceder. Asterisco asterisco confía en tu intuición, la brújula interior asterisco asterisco. La intuición es esa vocecita interior que nos susurra al oído, a veces de manera sutil, a veces de manera más fuerte cuando algo no está bien. Es una forma de inteligencia que va más allá de la lógica y la razón, y que se basa en la experiencia, las emociones y el conocimiento inconsciente. Aprender a confiar en nuestra intuición es fundamental para tomar decisiones acertadas y evitar situaciones que puedan ser perjudiciales para nosotros. Muchas veces sabemos en el fondo que algo no está bien, pero ignoramos esa sensación por miedo a equivocarnos, a parecer irracionales o a desafiar las expectativas de los demás. Para conectar con nuestra intuición, es importante prestar atención a nuestras sensaciones físicas y emocionales. ¿Sentimos un nudo en el estómago, una opresión en el pecho o una sensación de inquietud? Estas son señales de que algo no está bien. Aprende a escuchar tu cuerpo y a confiar en tus instintos. Asterisco asterisco el amor propio, la base de una vida plena asterisco asterisco. En última instancia, aprender a decir no y a priorizar nuestro bienestar es un acto de amor propio. Significa reconocer nuestro valor intrínseco, respetar nuestras necesidades y proteger nuestra felicidad. Cuando nos amamos a nosotros mismos, somos capaces de establecer límites claros, de tomar decisiones acertadas y de vivir una vida más plena y auténtica. El amor propio no es egoísmo. No se trata de creernos superiores a los demás, sino de reconocer que somos dignos de respeto, de felicidad y de bienestar. Cuando nos amamos a nosotros mismos, somos capaces de amar a los demás de manera más genuina y desinteresada. Así que la próxima vez que te enfrentes a una situación en la que te sientas presionado a decir sí a algo que no quieres hacer, recuerda estos consejos.
Prioriza tu bienestar, aprende a decir no con firmeza y amabilidad, establece tus límites, confía en tu intuición y, sobre todo, recuerda que te mereces ser feliz. Y volviendo al punto de partida, al ejemplo de Demet Özdemir, ojalá que esta reflexión nos sirva a todos para aprender a escuchar nuestra voz interior y a tomar decisiones que nos beneficien a largo plazo, independientemente de las expectativas de los demás. La vida es demasiado corta para vivirla complaciendo a otros. Atrévete a decir no y a vivir la vida que realmente quieres. Gracias por acompañarme en esta reflexión. No olvides dejar tus comentarios y compartir tus experiencias. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.